6:41 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros primeros invitados, el ex asambleísta, el ingeniero César Ron, y el académico y catedrático doctor César Ulloa, precisamente para hacer un análisis político de lo que estamos viviendo hoy en medio de esta coyuntura de inseguridad, de crimen organizado, del narcotráfico. Hay una reunión prevista desde este lunes, ha convocado el presidente de la Asamblea, el señor Virgilio Saquicela, para abordar precisamente esta realidad. Lo curioso es que se está hablando de muerte cruzada, de adelanto de elecciones, lo han dicho públicamente, adelanto de elecciones en medio de un problema mayor que ha sembrado terror en el Ecuador, como la inseguridad. Ex asambleísta César Ron, ¿cómo afrontar desde la Asamblea Nacional cuando hay estas pretensiones de seguir buscando la desestabilización del país en una acción que va precisamente contra la nación en momentos tan difíciles como estos de inseguridad? Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo al doctor Ulloa. Y un abrazo a los ecuatorianos a la distancia en estos momentos difíciles que vive la nación. La Asamblea debería estar cerrando filas en un proceso de estructuración, de reinstitucionalidad que necesita el país. Cerrando filas, igual que se necesita que la justicia cierre filas para que los delincuentes no salgan libres dentro de todos estos procesos oscuros que tenemos en el Ecuador, no solo de corrupción, sino de violencia, de narcotráfico y de un atentado permanente contra la seguridad del Estado. Es increíble, Miguel, que en estos momentos se esté hablando nuevamente del 130 o peor de la muerte cruzada. Yo diría, porque soy una de las personas que he mantenido a lo largo de este último año la posición de que hay que cerrar la Asamblea Nacional. Y esa vía, la única vía, es a través del Ejecutivo. El Ejecutivo debería cerrar la Asamblea para que la Asamblea Nacional deje de estorbar en estos momentos tan complejos del país y que el Ejecutivo, a través de los decretos presidenciales, pueda resolver esta situación tan grave que vive el país. Aquí se necesitan reformas legales de fondo, reformas que tienen que ser atendidas inmediatamente. ¿Cómo es posible, por ejemplo, y estos son los temas, Miguel, doctor Ulloa, ecuatoriano, cómo es posible, por ejemplo, que nos encontramos que buena parte de la delincuencia organizada está utilizando a menores de edad? Jóvenes de 16 años, con fusil en mano, asesinan y matan a la gente, asesinan y matan a los policías. Y cuando llegan a la audiencia de flagrancia, resulta pues que el juez, como es menor de edad, le tiene que poner en libertad. Esto es inaceptable. Si estos jóvenes optaron por la vía o tomaron decisiones en su vida de optar por la vía de la delincuencia, de asesinar y matar, como encuentran a muchos de estos chicos con fusil en mano, que acababan de venir matando a un policía dentro de un proceso violento, grave que vive el país de compulsión, ¿cómo es posible que se vayan a su casa? Estos delincuentes, porque no los puedo llamar de otra manera, que optaron por esta medida, tienen que ser juzgados como grandes, porque si se metieron a cosas de grandes y andan armados hasta los dientes, con fusil en mano, matando a la gente, matándose entre ellos y asesinando policías, lejos de ser juzgados, estas son las reformas, lejos de ser juzgados como jóvenes, como muchachos, tienen que ser juzgados como delincuentes. Y si a los 16 años optaron por matar, entonces tendrán que ser juzgados y tienen que purgar sus penas en el penal y donde corresponde. Entonces, estos temas de fondo que el país vive el día de hoy, y que por el otro lado tampoco vemos a la justicia que haga reformas, que haga cambios, que limpie la judicatura como corresponde,
para que todos estos delincuentes que entran a la cárcel hoy, después de una semana ya son libres y están nuevamente en la cárcel delinquiendo. Esto es lo que necesitamos, cerrar filas en el Ecuador para poder juntos, todas las autoridades, ejecutivo, legislativo, judicial, todas las prefecturas, Fuerzas Armadas, policía y Fuerzas Armadas, cerrar filas para combatir juntos este flagelo que es en la humanidad del día de hoy el narcotráfico, la delincuencia organizada, el terrorismo. El Ecuador todavía puede salvarse, pero para ello necesita unidad de criterio, no necesita un quinta columnista en la Asamblea Nacional que empiece nuevamente a pensar en cómo tumbamos al gobierno. En estos momentos tan difíciles del país, tan complicados, porque ustedes están en Quito, yo vivo en Guayaquil y vivo en la zona 8, ¿no? Donde el terror y el temor se ha apoderado de la sociedad ecuatoriana. Señores, o cerramos filas o nos llevan en peso. Bienvenido al doctor César Ulloa, académico. Doctor Ulloa, estos dos mensajes claros que ha dicho César Ron, ¿cómo lograr la unidad nacional y cerrar filas en el Ecuador frente al crimen organizado, el narcotráfico, y no esa asamblea que anda pensando en cómo destituir al presidente y elecciones anticipadas? Es decir, aquí hay dos países, el uno, el que está sufriendo la violencia, y el otro, el que quiere elecciones por el juego de sus intereses. Buen día, doctor Ulloa. Muchísimas gracias, Miguel. Un cordial saludo a la audiencia y de la misma manera al ex asambleísta César Ron. Coincido plenamente que el Ecuador debe cerrar filas sobre la base de un gran pacto social que desde muchas voces y desde hace años atrás en organizaciones de la sociedad civil hemos venido insistiendo. Pero yo diría que además de ese pacto social debería conciliar algo que es muy importante y es la identificación de unos mínimos hacia adelante. Creo que vivimos un país pero con varios intereses y el problema es ese, es decir, no se logra concienciar en la clase política que atravesamos un momento extremadamente complejo en donde confluyen varios factores, un factor económico donde no hay una recuperación, 7 de cada 10 en desempleo, una descomposición social cada vez más sistemática, insistente, abusiva, y eso se mira, ¿no es cierto?, en cosas tan complejas como que la primera muerte en los jóvenes ecuatorianos y ecuatorianas es el suicidio. Vemos escuelas desmanteladas, el sistema público de salud en soletas, y por el otro lado vemos a políticos y a políticas que se hacen de la vista gorda de lo que sucede en el Ecuador. Yo más que entrar en una suerte de análisis que a veces resultan ser demasiado abstractos, y yo creo que la idea es sintonizar más bien con el mayor número de gente. Y yo diría que el Ecuador atraviesa un gran problema, y el problema en la clase política es que todos tienen rabo de paja, salvo algunas excepciones. Y eso explica por qué en el momento de cerrar filas alrededor de una problemática tan compleja, se miran los intereses, sale a flote los compadrazgos, se comienzan a cobrar las deudas, y cuando los compadres y las comadres se pelean, comienza esta suerte de dimes y diretes que se hacen públicos o se ventilan a través de las redes sociales. Creo que el día de hoy la Asamblea tiene una posibilidad de reivindicar en algo lo que nosotros hemos visto que se ha convertido en una constante, y es el descrédito, es la falta de sindéresis con la población. Y a mí me parece que la Asamblea debe dejar de actuar sobre la base de una estrategia de patadas de ahogado, debe dejar de actuar con esta lógica del rabo de paja, y debe el señor Saquicela, que trata denodadamente, entre comillas, de asumir un liderazgo que no existe, debe, ¿no es cierto?, poner sobre la mesa los intereses colectivos, porque aquí ya no es un tema individual, no es un tema de que se salve Juan, Pedro, María, José, Marcelo en cualquier lugar. Aquí es un tema de país. El país atraviesa una cosa bien compleja, pero yo diría, además y de manera complementaria a lo que ha señalado el ex asambleísta César Ron,
que lo que vivimos no es fortuito, lo que vivimos no es algo que ocurre de manera espontánea, lo que vivimos es una consecuencia en el sentido de que la clase política no ha hecho lo que corresponde, las élites también se han quedado enmudecidas y se han acomodado a los gobiernos de turno sobre la base de sacar provecho, unas élites también con una torpeza enorme. Y por el otro lado también tenemos, ¿no es cierto?, una población que ha entrado en una zona de confort, en una zona de comodidad, porque ya no cree en nadie. Entonces, es un escenario que combina, insisto, la sinvergüencería, el rabo de paja, unos liderazgos que quieren emerger sin ninguna legitimidad, como sucede en la Asamblea, y una población que está demasiado cansada, que está fatigada porque nos enfrentamos a fenómenos de impunidad, que es más grave que la corrupción, es decir, la impunidad se come todos los días del país. Y por el otro lado también vemos este afán, a mi modo de ver, injustificado, de egos sobredimensionados, de políticos y políticas que quieren a través del memo, del meme, de la foto, de la selfie, ¿no es cierto?, decirnos cosas. Entonces yo creo que ahora la Asamblea debe tomar una decisión diferente, debe tomar una actitud distinta y entender que lo que sucede ahora en el Ecuador hipoteca al país a 40 o 50 años. Esto es más grave, Miguel, que la venta anticipada de crudo. Esto es más grave, Miguel, que los actos de corrupción por intermediación en la venta por el precio de barril. Esto es más grave que lo que se llevaron por construcción de obra civil en todo lo que significó un gran despliegue del cliché de las carreteras. Es decir, si el Ecuador y sus autoridades no toman decisiones radicales, pertinentes, alrededor de un pacto social, yo siempre vengo insistiendo esto, creo que esta es una oportunidad de hacer un gran pacto social que tenga como punto uno el combate a la inseguridad, la transparencia, el batallar contra la corrupción. Entonces yo creo que ahora la Asamblea debe dejar de lado esta pugna que ya estamos escuchando, ¿no? Ya mismo se eligen autoridades para el segundo año, ya se está hablando de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la Asamblea, a presidir las diferentes comisiones legislativas, este tema asistencial clientelar de congraciarse con el gobierno solo cuando se necesita cargos en la función pública. Entonces yo creo que ahora la Asamblea y los jefes de bloque, que más allá de que estén de acuerdo no con el gobierno, deben cerrar filas por el país. Insisto, el país está al borde del despeñadero. O sea, lo que ha sucedido en el feriado es nada más yo diría, es nada más una prueba de ensayo, de error y acierto que las bandas están enviándole al país. Y además, yo creo que los políticos no entienden algo, con sus honrosas excepciones que las hay, por cierto. Y es que el problema que nosotros enfrentamos no se va a resolver con elecciones anticipadas, esa es una estupidez. El problema que enfrentamos no se va a resolver ni tampoco de hoy hacia mañana. Y el problema que enfrentamos tampoco se puede resolver si es que no existe un gran acuerdo nacional de todos los sectores, incluidos las élites económicas, incluidas las universidades, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, alrededor de una estrategia organizada, sostenida, con recursos, con responsabilidades, para combatir la inseguridad. Esto no puede ser resuelto con paños de agua tibia. Esto no se resuelve de esta manera, porque además a la vuelta de la esquina tenemos una historia trágica de violencia, como es lo que ocurrió sobre todo en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá en Colombia, y lo que sucede en México, y lo que ahora también está sucediendo en Argentina. En Argentina está sucediendo lo mismo. Entonces yo creo que el problema además también, si bien requiere un pacto social, como acertadamente, y comparto la idea del ex asambleísta César Ron, también la solución requiere una salida transnacional, porque el problema del crimen organizado no es un tema que se localice en un país, es un tema que requiere la combinación, requiere los esfuerzos, requiere una estrategia colectiva de varios países, porque está inoculado en donde va. Entonces me parece que el día de hoy, insisto, la Asamblea debe dejar de lado el meme, la selfie, el cargo,
la supuesta plataforma para la elección de las autoridades a los 2 años, y debe más bien darnos un guiño de que efectivamente dentro de tanto desprestigio puede haber una posibilidad, insisto, de caminar hacia un pacto social un poco más fuerte, más sostenido alrededor del tema de la inseguridad, Miguel. Ingeniero César Ron, ¿cómo articular esto que han señalado ustedes, el lograr la unidad, cerrar filas en el Ecuador con un pacto social? Daría la impresión de que en la Asamblea están viviendo otra realidad. El país asediado por la delincuencia, el crimen organizado, y los asambleístas pensando en sus intereses politiqueros de adelantar elecciones y agarrarse del decreto 588 del presidente de la República, que declaró el estado de excepción por grave conmoción interna, inicialmente en las provincias de Guayas y Esmeraldas y luego amplió a Santo Domingo. ¿Esto no es irresponsable lo que quieren hacer estos asambleístas? Miguel, totalmente irresponsable. La Asamblea sigue de espaldas al pueblo ecuatoriano porque no ha podido sintonizar, ni ahora. Esto ha reventado, esto sí ya reventó. La semana pasada esto reventó de una manera terrible en el país, que quizás los ecuatorianos imaginábamos que todavía no estábamos en esta situación. No, ya reventó, estamos inmersos en esta situación. Y entonces la Asamblea sigue de espaldas al pueblo ecuatoriano porque está a destiempo, porque no ha podido entender lo que sucede en las calles, porque no entiende la realidad del país. Y entonces la Asamblea encerrada en las 4 paredes, expresan que ahí no pasa nada. Mire usted, Miguel, le voy a dar varios ejemplos. La Asamblea Nacional, después de 2 años, saca la ley de uso progresivo de la fuerza, cuando la ley se necesitaba hace 2 años. Mire usted, recién hace pocos días la Asamblea Nacional, finalmente, después de haber tenido 18 meses, el informe para segundo debate de la ley de disciplina militar de Fuerzas Armadas, que recién la aprobó. Es decir, la Asamblea está 18 meses tarde a la realidad del país, a lo que necesita el Ecuador. Este problema de la violencia ya se veía venir. ¿Y por qué no se han hecho reformas al Código Penal? ¿Por qué no se han hecho las reformas importantes al Código Penal? No solo para endurecer las penas, sino para sancionar a estos delincuentes menores de 18 años. Porque aquí el problema de fondo es que la Constitución, esta Constitución garantista, donde todos los ciudadanos del mundo pueden venir al Ecuador libremente, donde los jóvenes de 16 años pueden votar sin tener mayoría de edad. Entonces resulta pues que hoy los jóvenes de 16 años sin tener mayoría de edad han tomado las armas de la delincuencia para matar a la gente, ¿no? Y no pueden ser juzgados ni enviados a la cárcel. Estas cosas graves que suceden en el país son las que nos tienen que llamar, como dice perfectamente el doctor Ulloa, a un acuerdo nacional, a un pacto social para salvar al Ecuador, porque lo primero que tenemos que analizar es que la Constitución que tenemos tiene graves falencias. La Constitución que tenemos no aguanta más, el modelo está agotado y se tienen que hacer reformas importantes constitucionales para eso, para buscar la gobernabilidad del país que permitan al Ecuador salir adelante. Y entonces estos temas de fondo que los tenemos que discutir, y estas reformas tendrán que hacerse a través de una asamblea constituyente, o para reformar la Constitución o para hacer una nueva Constitución, porque así como estamos no vamos a ningún lado, con una Constitución llena de derechos. ¿Y por qué quiero insistir en el tema de los derechos en esta conversación, Miguel? Porque pues la otra situación que ya estamos escuchando gravísima es que entonces ya van a salir a defender los derechos humanos de los delincuentes, de los presos, de los que arman las muertes y matanzas en las cárceles, porque también hay que decirlo, el gobierno se ha demorado, el gobierno tenía que haber tomado acción hace mucho tiempo, no ahora que reventó la bomba. El gobierno tenía que haber tomado control de las cárceles hace mucho tiempo para
recuperar no solo la paz social, sino para que sean centros de rehabilitación, y donde estos violentos que han asesinado dentro de la cárcel, donde han mutilado órganos, cortado cabezas y pateado las cabezas de muchos reos como pelota de fútbol. Entonces, ¿dónde están pues los derechos humanos? Ahí sí no aparecen los derechos humanos. ¿Y dónde están pues los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos? ¿Dónde están los derechos humanos de los policías asesinados cobardemente, como la policía Verónica, que fue asesinada aquí en Guayaquil, sentada en su oficina trabajando en un país? Estas cosas que tienen que tener una acción rápida, inmediata, una reacción de parte de la Asamblea, que es la que tiene que hacer las leyes. Resulta pues, Miguel, que se van de feriado, que siguen de vacaciones, que siguen de espaldas al pueblo ecuatoriano, y lejos de presentar proyectos de ley de reforma importante a estos temas severos que tenemos en el país, donde ellos también podrían estar haciendo temas de la extradición para los narcotraficantes. Resulta pues que están pensando en dos cosas. Una, cómo tumbamos al gobierno, amparados en el decreto de emergencia, en el estado de excepción del presidente de la República de grave convulsión interna en 3 provincias, cómo lo tumbamos, cómo juntamos 92 voluntades y sacamos al presidente Lazo. En eso están pensando. Y en lo otro que están pensando, ¿no?, es cómo planteamos una demanda, ¿no?, para preservar los derechos, ¿no?, de los presos, de los violentos, de los que matan, de los que asesinan, de los que tienen al país convulsionado. Cuando aquí se tiene que pensar en medidas muy duras y donde se tiene que respaldar una intervención del Estado contundente, porque si el Estado ecuatoriano ha declarado que el narcotráfico es una amenaza para el país, para la seguridad interna de la nación, entonces usted sí sabe, Miguel, cómo se combate al narcotráfico para preservar la seguridad del Estado ecuatoriano. Se combate con armas mejores que las que utilizan hoy los violentos, que ya no utilizan la pistolita, pues ya la pistolita quedó para eternas memorias. Hoy utilizan fusiles de asalto, municiones de .76 milímetros, una bala, Miguel, que sirve para matar elefantes. A eso se está enfrentando el Ecuador el día de hoy. Entonces no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda, ¿no es cierto?, y pateando la pelota para no resolver los grandes problemas del país, sino resolver con inmediatez lo que a mí me conviene o a nosotros nos conviene, para seguir generando impunidad. Totalmente de acuerdo con usted, doctor Ulloa. Impunidad, y para seguir dilatando los procesos judiciales donde la justicia tiene que entrar a sancionar y no seguir esperando, sino a sancionar y sentenciar a todos los corruptos que se han robado el país. Es decir, ¿qué debiera ocurrir hoy en la Asamblea, asambleísta Ron? Estamos en un panorama incierto, con miedo, toque de queda, y ellos pensando en su interés politiquero de elecciones. Lo que debería ocurrir hoy en la Asamblea es que la Asamblea Nacional presente pues de manera urgente unas reformas a estos proyectos de ley para poder combatir la inseguridad y la delincuencia. Pero lo mejor que le pudiera ocurrir al Ecuador el día de hoy es que la Asamblea Nacional se reúna, ¿no?, y se lave la cara y le diga a los ecuatorianos que han decidido renunciar, irse a la casa para dejar de estorbar y permitir que el gobierno y la democracia continúen en el Ecuador. Pero para eso se necesita tener no solo mucha altura, para eso se necesita tener un compromiso por el Ecuador. Y la Asamblea no tiene un compromiso por el Ecuador el día de hoy. Ojalá ocurra lo que estamos hablando, Miguel. Doctor César Ulloa, en estas condiciones, ¿cómo despertar, concienciar? Usted ha dicho a todos los sectores, las élites, a la sociedad indiferente, pero aquí quienes deciden también políticamente están en la Asamblea Nacional. ¿Qué debieran hacer para afrontar y dar certezas y no profundizar las incertidumbres? Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional se juega ahora un día histórico porque no está en juego el cargo de los asambleístas, está en juego el Ecuador.
Y aquí yo quiero dar 3 datos que son bastante decidores en términos de lo que puede ocurrir en la Asamblea el día de hoy. Apenas 6 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas está satisfecho con el funcionamiento de la democracia, y cada vez esto se disminuye. Lo que quiere decir que los ecuatorianos y las ecuatorianas están mirando con bastante esperanza de que se produzca una dictadura militar, de que se reprima, que se debilite los derechos civiles y políticos y que entremos a un régimen de facto en donde prácticamente sean las bayonetas las que tengan el control y sobre la base de este monopolio legítimo de la fuerza organicen aquello que los políticos no lo logran hacer. Entonces, el país está en juego porque si la ciudadanía comienza a mirar y cada vez aviva con más manifestaciones en las redes sociales y en la conversación cotidiana, que los militares deben salir a la calle y tomarse el poder en primer lugar. En segundo lugar, que la gente frente a la imposibilidad en cuanto a recursos, en cuanto a tecnología, en cuanto a operaciones, está pensando en que hay que mirar, ¿no es cierto?, bandas privadas, es decir, autodefensas, es decir, que la gente se comience a armar. Y tercero, mientras la gente pobre mire al narcotráfico como una solución en términos de satisfacción de necesidades, quiere decir que nuestro país está caminando de manera acelerada a un estado fallido. Entonces, si no hay conciencia de los valores de la democracia, si no hay conciencia de que se debe generar condiciones distintas para los segmentos en condición de pobreza y extrema pobreza, y si no hay conciencia de que está en juego, ¿no es cierto?, el bien más preciado, que es la seguridad, que es la vida. Entonces, si no se tiene conciencia de eso, yo me pregunto ya qué conciencia se puede tener. Lo que en el feriado se expresó, insisto, no es fortuito, es un acumulado, es una consecuencia de la inacción, pero también de la complicidad de muchos asambleístas que posiblemente están mirando por sus intereses y les vale un rábano la votación incluso de sus propios electores. Entonces yo creo que ahora el señor Saquicela, que por cierto fue juez y parte, porque no nos olvidamos lo que sucedió, ¿no es cierto?, en el proceso de construcción de mesas de diálogo entre el gobierno y la dirigencia de la CONAIE. El señor Saquicela el día de ahora tiene que jugarse por el país, porque además, y esto lo sabe perfectamente el ex asambleísta César Ron, con quien comparto este panel, que un político nunca pierde la condición de ciudadano, y los cargos políticos son transitorios. Y qué bonito es mirar que la gente, después de haber cumplido alguna función, sea por designación o por la elección, camina tranquilamente por la calle. Yo no sé si la gente de la asamblea, que está ahora en la asamblea, puede caminar con tranquilidad por la calle. Porque primero, no puede caminar con tranquilidad porque la gente les repudia, que eso es complejísimo. Y segundo, porque posiblemente no tienen idea de que los cargos son efímeros y que luego uno vuelve a ser un ciudadano común. Entonces, yo creo que el día de hoy el señor Saquicela y los jefes de bancada de los distintos partidos y movimientos, es de la Izquierda Democrática, Pachacutic, Social Cristianos, los independientes, los de Creo, tienen que dejarse de tonterías y saber que el día de mañana pueden ser sus hijos, pueden ser sus madres, pueden ser sus esposas, pueden ser sus nietos, los que sean víctimas de cualquier acto terrorista. Es que esto es así de sencillo, Miguel. El día de mañana podemos ser usted, yo o cualquiera de nosotros los que podamos ser sujetos de un acto terrorista. Entonces, si la gente no tiene conciencia que mañana le puede pasar, o que mañana acercarse a una gasolinera explota una bomba, entonces no hay conciencia de país. Y lo segundo que me parece muy importante es que debe quedarnos claro a todos, y esto vuelvo a insistir, de que ningún tipo de elección anticipada va a resolver nada si el país no se pone de acuerdo en lo más elemental. Y lo más elemental que ahora es el resguardo de la democracia, precautelar los derechos, tratar de conciliar ánimos. Pero además yo creo que el presidente no debe tardar, o mejor dicho, debe ejercer de mejor manera su liderazgo. Y si tiene que hacer campaña, y si tiene que acampar en los lugares donde se manifiestan los problemas, tiene que hacerlo. Yo creo que algo que se le ha criticado mucho al presidente y que sale en las encuestas
es que no logra, es que le cuesta, es que le toma problemas el sintonizar con la población. Creo que ahora lo que ha hecho, que es irse a los lugares donde las papas queman, donde está el problema, el oler, el conocer, el tocar, el hablar, el evidenciar lo que sucede en esos lugares, le puede dar un giro enorme al gobierno, pero en la medida que existe una actitud, que existe una voluntad política, porque no solo hay que estar en los momentos de problemas, hay que estar siempre, y la población lo que quiere es un gobierno que esté presente y que de alguna manera nos dé señales de que hay la construcción de una propuesta de liderazgo que puede de alguna manera darnos unas luces en un momento tan complejo. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la participación, la opinión en esta hora crucial para el Ecuador y en recoger lo que han dicho. La necesidad de la unidad, de cerrar filas en el Ecuador, que la clase política desde la Asamblea contribuya y, como también se ha dicho, dejen de hacer tonterías y seguir conspirando desde la legislatura ecuatoriana. Muchas gracias a César Ron y a César Ulloa por su valioso aporte esta mañana. Muy amables. Gracias, Miguel. Muchas gracias. 7:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con dos invitados. El académico e investigador doctor Lautaro Ojeda y el académico doctor Arturo Moscoso para hablar sobre lo que estamos viviendo, esta acción del crimen organizado, las víctimas que ha causado y la defensa de los derechos humanos en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Papá, ¿los pájaros